Estamos en Todo es Política, la emisión oral del portal web infotep.com.ar. Seguimos por la radio pública del oeste, el 89.3, y nos adentramos a lo que es la primera entrevista de este día. Y vamos a charlar con Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierdas. Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Ángela? Bien, Romina, gracias por la comunicación y te convocábamos primeramente, en tu rol de diputada y de docentes también, poder hacer un análisis acerca de lo que fue el encuentro masivo en el día de ayer en defensa de la educación pública y cuál es el análisis que haces desde la mirada política, si crees que va a haber una respuesta favorable de parte del gobierno. Bueno, mira, yo creo que dos cosas. En primer lugar, la movilización de ayer hay que decir que tuvo un carácter histórico, ¿no? Fue una gran movilización que está entre las mayores que yo recuerdo de la dictadura esta parte. No me atrevo a decir la mayor porque uno siempre por ahí se olvida algún episodio, pero no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que tuvo un carácter nacional. Sí. En todas las provincias hubo marchas, en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires hubo marchas, que eso suma, digamos, a expresar que acá se salieron a la calle todos los sectores que entienden que hay que defender la universidad y la educación pública, pero también todos los sectores que entienden eso en el marco de que también están siendo atacados por otras políticas de este gobierno. Claro. Por eso había jubilados, por eso había trabajadores de otros gremios, desocupados, docentes de los niveles comunes, todo lo que ahí vimos cruzado en esa movilización. El gobierno, la primera respuesta que tuvo fue tratar de ignorar este hecho, Claro. Lo cual, dije en el Congreso, nunca es bueno ignorar la realidad. De las fantasías de los tweets, de la imaginación del número de perros o de las elucubraciones sobre revelaciones, eso forma parte del terreno de la fantasía. La realidad se impone sistemáticamente. Y esto me parece que es clave porque tanto Milei con un tuit haciéndose el gracioso, como para Bullrich, que se tuvo que meter su protocolo antiprotestas en el bolsillo, y demás, acá hubo una situación muy contundente que por primera vez en estos casi 5 meses de gobierno, a pesar de que hubo muchísimas movilizaciones, pero esta por primera vez le pega también y orada y abre una pequeña o grande, no sé, pero por lo menos orada fuertemente y abre una grieta en el propio electorado de Milei. Sí. Hay muchísima gente que marchó ayer que votó al gobierno, votó a Milei. Claramente, entonces, el meterse con un tema tan sensible como es la educación y iba naturalmente a tener un resultado masivo en las calles en su defensa, ¿no? Y este posteo que vos te referías del presidente Javier Milei, que lo hizo minutos después de terminar la jornada de visibilización que se realizó ayer, él posteó lágrimas de zurdos y un león con una taza, ¿no? Bebiendo un café. La verdad es que es una embestida bastante grande y el no querer ver, ¿no?, lo que fue esa movilización de ayer. No quiere ver, y ahí está uno de sus errores, porque él intentó hacer algo que no es solo acá, no, acá hay un recorte presupuestario brutal. Y vuelven a mentir hoy a la mañana, Adorni vuelve a mentir cuando dice que no quieren cerrar las universidades públicas, mentira, las quieren cerrar. Porque si vos le quitas el presupuesto para el funcionamiento elemental, si no le aumentás los salarios de los docentes, si no le aumentás el salario de los no docentes, si paraste todo integralmente el presupuesto para infraestructura, o sea, para mejorar los espacios, para construir nuevas cosas, etcétera, y si tenés recortado aún más que el operativo, el gasto, los recursos que tienen que usar para los hospitales, para todo lo que es el complejo científico de investigación de las universidades, querés que las universidades cierren. Sí. O sea, no hay mucha alternativa. Otra cosa, querés que las universidades cierren. Y se explica por el ataque ideológico, y ahí creo que es donde se equivocó más que nada, porque él ataca a la universidad, la trata de, especialmente a la UBA, pero en general a todas, trata de estigmatizarla, de pensar que es un nido de vago, de gente que solo hace carteles, que solo milita, y le salieron a contestar todos los no militantes o todos los que no son de izquierda del país y del mundo, porque hoy leía una nota de una profesora de Harvard en Clarín, bueno, una cantidad de cosas, le salieron a responder, querido, estás equivocado.
la izquierda tiene una influencia militante, pero no es la que domina el arco, y todos los derechistas dicen, yo soy derechista y me eduqué en la UBA, claro, y estoy orgulloso de ser de la UBA. Adorni se educó en la UBA, así que claro, ahí es claro. Creo que la pifió un poquito, me la pifió bastante en realidad, porque se puso, se enfrentó a todos, ¿no? Y eso es lo que me parece que le ha dado este baño de realidad a la situación. Y bueno, ahora se abre otra situación. Sí, y también igual en este punto, Romina, yo creo que es un error garrafal del gobierno el querer que la universidad no es política, ¿no? Que no se hace política dentro de las universidades cuando la educación es política. Entonces ahí hay un error tremendo en cuanto a lo que informa o desinforma, mejor dicho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que el modelo de él es un modelo del siglo XVIII, no, ni siquiera del XIX, del XVIII, oscurantista, donde no hay nada que conocer. En cualquier momento llegamos a que hace algún invento científico lo tiran a la hoguera. Entonces, como está en esa situación, que no es la de la producción del conocimiento, no es la defensa de la ciencia, no es la defensa del pensamiento crítico, sino que está en el oscurantismo, en el dogmatismo, en la verdad revelada, y no en la producción del conocimiento, bueno, esto se sustenta con su planteo. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo claro. Pero yo creo que políticamente el problema que tenemos es que hoy había una sesión convocada para justamente para abordar el problema del aumento del presupuesto, y todo, casi la mitad del bloque del UCR, que ayer todos, incluyendo el presidente de su bloque, se pavonearon por la movilización, la mitad de la UCR faltó a la cita. O sea que ahí ya tenés un problemón, porque no dieron quórum. Estuvimos a dos diputados del quórum, claro. Porque Martín Menem, que no permitió, como se hace más de 10 años, un plazo de gracia de 15 minutos, cuando se dio por caída la sesión, había 124 diputados sobre 129 que hacen falta, pero segundos más tarde ingresaron 3 más, claro, con lo cual quedamos solo a 2 del quórum. Y bueno, ya hay una nueva sesión anunciada que se va a convocar para discutir estos temas para la semana que viene, con lo cual, y esta vez por una diputada del radicalismo, o sea que sí, y efectivamente eso ocurre, bueno, quizás se consiga el quórum. Sí, bueno, digo, es increíble que a esta altura no se pueda llegar a un acuerdo para poder sesionar, para hablar de una emergencia universitaria, para hablar de los jubilados, para hablar del FONID. La verdad es que es irritante como ciudadano el enterarte de estas situaciones y que no proceden al respecto, ¿no? Y Ángela, pero lo que hay que entender es que esos mismos que no se sentaron son los mismos que están negociando la ley bases y los que están negociando el paquete fiscal, entre ellos los que le han escrito el capítulo de reforma laboral, que ha sido la UCR, que es el capítulo que ahora, en este mismo instante, está haciendo entrar en crisis que mañana puedan dictaminar la ley y que la semana que viene tengan la sesión, porque están peleando entre el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal sobre ese tema, con lo cual se entiende que están negociando, cotizando sus votos en el toma y daca, y les importa 3 rábanos, la universidad pública, los docentes que les contaron el sueldo cuando los jubilados, no les interesa, están todos, ojo, varios de los que se sentaron tampoco les interesa y están haciendo también un poco de mímica, pero bueno, mejor que se sienten y no que no se sienten. Pero creo que me parece que lo que tenemos que tener claro es que el camino acá pasa porque para imponer la movilización, que se sienten en la Cámara, para imponer que el gobierno deje de pisar el presupuesto y demás, hay que reforzar el proceso de movilización popular, y lo de ayer tiene que tener una continuidad. Creo que esta es la clave del asunto, y va a tener una continuidad con una expresión seguramente el 1 de mayo, donde de la izquierda vamos a intervenir en forma independiente, sea en una columna independiente, sea en un acto propio, ya veremos cómo vamos a intervenir, eso se está debatiendo, pero tiene que haber un plan de lucha, tiene que haber un proceso de preparación de la huelga general. Creo que es lo que va a derrotar a este gobierno, porque este gobierno hay que derrotarlo, no es un gobierno con el que se puede negociar, y ahí yo disiento con los que dicen, bueno, le hicimos esta marcha, ahora esperemos la negociación, porque este gobierno no quiere negociar nada y le va a tirar 2 pesos
y en 4 meses ya esos 2 pesos no sirven para nada tampoco. Sí, dejó en claro también esa situación, que no hay negociación en el medio, por lo menos favorable a lo que es las exigencias que están haciendo las universidades, los jubilados, los trabajadores, ¿no? Y ustedes desde la izquierda presentaron un proyecto en cuanto a lo que es la emergencia en el presupuesto universitario. ¿Eso ya lo presentaron? ¿Cómo está? Sí, nosotros hoy en la sesión que se convocó hoy había como 20 proyectos de distintos bloques, nuestros había un montón, había más de la cuarta parte, porque bueno, del Frente Izquierda, justamente por todos los temas que se presentaron, tenemos proyectos y tenemos planteos. Mira, solo encabezados por mí, y después había otros encabezados por otros compañeros, teníamos el de la partida de emergencia para las obras sociales universitarias, encabezado por el Chipi Castillo, con también mi firma y la de todo el bloque, el de la ley de emergencia por el presupuesto universitario, que plantea aumentar de emergencia 300% el presupuesto, pero además toda una serie de medidas para cómo debe ser repartido el dinero, el problema de los salarios, el problema de cómo se tiene que actualizar las cifras y demás. Así que un proyecto muy integral, muy de fondo, abordando la emergencia, pero también todo el resto de las necesidades de la universidad, y también de los estudiantes, de todo lo que está cuestionado. Después teníamos un proyecto que yo encabezo sobre convertir al Fondo de Incentivo Docente en permanente y un aumento del salario mínimo de la docencia de los niveles obligatorios. Luego teníamos proyectos de movilidad, tenemos 2 o 3 proyectos que convergen sobre movilidad jubilatoria. Y todos esos para hoy no tuvieron eco como para poder presentarlos. Claro, esos sean proyectos nuestros, imagínate los que había de todo el resto del bloque. Y Romina, la última pregunta te hago en cuanto a tu opinión de lo que fue la conferencia de prensa del domingo y esa celebración que hizo el gobierno en cuanto al superávit que ha logrado en base al ajuste a los laburantes, a los jubilados, a los estudiantes, ¿no? Y la casta quedó ahí. Bien, gracias. Bueno, tu mirada acerca de eso, ¿no? Cuando escuchabas esa conferencia, ¿cuál es el análisis que realizaste? Mira, esa cadena nacional que hizo el gobierno el lunes a la noche fue realmente absurda, porque primero fue una provocación. Yo estaba dando clase en Filo justamente, así que la escuché 1 hora más tarde, digamos. Cuando salí de Filo a las 10 empecé a escuchar lo que había dicho a las 9 Milei. Pero realmente me pareció esa idea de un manotazo de ahogado, algo que se viene encima y no saben cómo reaccionar y tratan de entonces hablar de cualquier cosa. Y mienten descaradamente, y creo que esto hay que empezar a tener claro y hay que explicarle a la gente que no está tan avesada en los temas, que estamos con un gobierno que miente descaradamente, pero no es que miente un poquito, miente descaradamente. El tipo dice, hemos bajado la inflación. Mentira, la inflación es altísima. La inflación sigue siendo de 2 dígitos, es la inflación prácticamente la más alta que tenía el gobierno anterior y que le cuestionábamos justamente porque estaba en las nubes. Entonces acá no hay ninguna rebaja del proceso inflacionario. La desaceleración es extremadamente lenta y el proceso de licuación de ingresos sigue su curso y el aumento de precios sigue su curso. Es realmente escandaloso, la gente está cada vez peor en las cuestiones más elementales. Cuando dice tenemos superávit fiscal, miente también, porque lo hace sobre la base de no pagar jubilaciones, digamos, licuar las jubilaciones y de activar su nivel más bajo, de recortar todo tipo de partidas y de gasto que tiene que hacer, o sea que está obligado, que no lo hace hoy, lo va a tener que hacer mañana, pero lo va a tener que hacer. Entonces es todo mentiroso y además, bueno, sobre la base de un ajuste fenomenal que está tirando el consumo al demonio, está montando en recesión y hasta las patronales más amigas le dicen, che, paren un poco porque nos vamos a hundir todo. Y bueno, esa es la realidad. Entonces me parece que es un gobierno al que hay que aceptarle golpes, no hay que tenerle miedo, hay que luchar y hay que derrotarlo. Este es un gobierno que hay que derrotar. Bueno, no hay vuelta y es lo que desde el Partido Obrero estamos impulsando una gran asamblea de trabajadores que esperamos que se les va a poner fecha, donde se sumen los sectores de la cultura, de los estudiantes y demás, y bueno, continuamos la deliberación, sobre todo de las medidas de acción y de organización que tenemos que tomar. Por eso, por ejemplo, este sábado vamos a hacer a las 4 de la tarde en el local nuestro de Zapiola y Perú en San Justo, una gran asamblea abierta de estudiantes y docentes para discutir
cómo la seguimos luego de esta gran movilización, ¿no? Y eso mismo va a pasar, eso va a ser a las 4 de la tarde, y a las 11 de la mañana me invitaron a ir a una similar en la zona sur. O sea, vamos a abrir una fuerte deliberación para discutir cómo continuamos este plan de lucha. Sí, ¿no? la organización es fundamental, ¿no? Y bueno, ayer en las calles también, con un libro en la mano, cada uno de los manifestantes envió un mensaje al gobierno, ¿no? Así que te agradezco mucho, como siempre, por esta comunicación, Romina, y bueno, el análisis acerca de lo que sucedió ayer y lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Ángela, que tengan muy buenas tardes. Abrazo grande.